para poder llegar a ti, Señor. No dejes que mi corazón se aparte de ti, porque sin ti, mi Dios, yo nada soy. Ven a mi corazón a darle fortaleza para poder llegar a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a serte fiel, para poder llegar hasta el final. Dame valor, dame más fe. Sin fe es imposible agradarte, Señor. Ven a mi corazón a darle más fe para poder agradarte a ti, Señor. Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, recibamos el saludo. También nuestros hermanos que están a través de los diferentes medios, amigos, familiares y compañeros también que nos puedan estar sintonizando. Todos juntos vamos a recibir el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Hermanos, ocupen su lugar, por favor, unos minutos. Gracias, hermanos. Bien, amados hermanos, pues le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da una vez más estar aquí y escuchar su bendita palabra, estudiar esta escuela, una de las escuelas, quiero decir, pues importante, muy importante, igual que las otras, claro. Esta escuela que vamos a estudiar es algo muy importante que nosotros pues debemos de conocer como iglesia. Antes de proseguir, hermanos, quiero leer precisamente vamos a decirlo, el objetivo. Miren, hermanos, el objetivo es un objetivo muy importante también. Si estamos ahí en la escuela, hermanos. Dice así, lean conmigo, por favor, hermanos, dice así. Estar apercibidos de lo sucedido a nuestros predecesores, ya que estamos expuestos a vivir algo similar y debemos actuar con valentía en defensa de nuestra fe. Hermanos, este objetivo, pues nos dice que debemos estar apercibidos de lo sucedido en el tiempo pasado. Vamos a hacer una pequeña reseña de la primera trompeta que se tocó. Y esa trompeta, ¿en qué año se tocó, hermano Daniel Monterroso? La escuela anterior. Según la escuela, fue en el año 70, ¿verdad, hermano? En el año 70. Y ahí es donde precisamente, hermano, Benjamín dice que fue la destrucción ¿de quién? Hermano Benjamín. La destrucción del templo de Jerusalén. Yo quiero hacer esto, hermanos, porque miren, de acuerdo al objetivo, dice estar apercibidos de lo sucedido. Lo que sucedió, hermanos,
al toque de las trompetas, la primera, a la destrucción de Jerusalén. Todos dice que muchos fueron muertos, el templo fue saqueado. Dice el Señor Jesucristo, decía que no quedó piedra sobre piedra. Los acontecimientos, la historia dice que pues todo se deshizo. Dice que todos los sacerdotes se abalanzaban para tratar de apagar las llamas. Los soldados romanos dice que saquearon el templo. Decían que hasta el oro quedaba fundido ahí entre las piedras. Bueno, hermanos, fue un caos total. Entonces, hermanos, eso es algo que nos deja una enseñanza, el por qué sufrieron eso. El por qué sufrieron, ya los profetas lo decían. Y ahora, hermanos, vamos a estudiar esto precisamente porque con la continuación de la segunda trompeta, en la cual vamos a estudiar, pues nos dice algo similar de las persecuciones, de las guerras que se tuvieron en contra de la iglesia, en contra de los cristianos también, y cómo vamos a estudiar que a través de este personaje central, el cual lo vamos a decir de una vez, el cual se llama Constantino, se llamaba Constantino el Grande. El personaje central de nuestra escuela es cómo es que él vino a hacer algunos cambios en beneficio supuestamente para ellos y para algunos otros, pero que a la postre también vamos a descubrir que hizo unos cambios de los cuales ya estaba escrito. El profeta Daniel ya había profetizado, ¿verdad, hermanos? Y ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, pero antes, hermanos, de continuar, quisiera que leamos, que me acompañaran a leer en el libro de los Romanos, capítulo 8, el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 35 y 36, que ustedes precisamente, hermanos, ya conocen, que lo hemos leído muchas veces y que lo leemos hasta de corridito, hermanos. ¿Por qué? Porque es unos textos que nos dan esa fe, ese valor para seguir adelante. Pero la diferencia, hermanos, que todavía quizás algunos de nosotros no hemos enfrentado algo tan duro o tan similar a nuestros predecesores, dice así. Dice 8, 35 y 36. Creo que la hermana Emperatriz la otra vez lo estaba dando de corridito también, ya se lo sabe, ¿verdad, hermano? Creo que lo pasó a decirlo. Dice así, ¿ya están ahí conmigo? Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Amén, hermanos. Entonces, esto es precisamente lo que vamos a estudiar hoy también. Dice que, ¿quién nos va a apartar del amor de Cristo? Hermanos, yo pienso que a nuestra vida pues nos han llegado algunas pruebas, vamos a decir unas no tan duras, unas difíciles, otras más duras, pero yo pienso que la peor prueba que pudiéramos enfrentar es las persecuciones, hermano. Las persecuciones donde como cristianos, como seguidores de nuestro Dios, cuando se dice persecución, quiere decir que el perseguido no tiene derecho a nada, ni a ningún juicio, ni a nada, sino únicamente al exterminio. Eso quiere decir persecución. Y precisamente eso es lo que hacían estos hombres en aquella época, las persecuciones. Hermanos, fíjense que me pasó una anécdota y se las voy a contar, así un poco rápida, vamos a decirlo así. El día de ayer, viernes, yo me llega a la mente esto porque no sé si les ha pasado a ustedes, hermanos, que cuando la gente percibe o se da cuenta que nosotros profesamos una fe, si ella tenía amistad con usted, como que de repente al saber qué es lo que usted profesa, como que hay un apartamiento, como que se retira. No todos, claro, no todos, pero quiero decir que el hecho de ser cristiano para algunas personas ya significa como rechazo. ¿No lo han percibido así, hermano Andrés? No, quizás usted no. Que de un día para otro como que ya no le hablan de la misma manera por el simple hecho que usted profesa una fe y que usted es seguidor del Señor y que quiere hacer lo justo. Inclusive hasta lo llegan a criticar y lo tachan de raro y le dicen, o sea, lo menosprecian también. Y eso es parte, hermano, parte de. Entonces, yo tengo un compañero que también es cristiano, profesa su fe con todo respeto. Pero hermanos, el simple hecho de ser así, para la gente les llega a dar coraje o inclusive odio al extremo que puede ser hasta golpeado.
En la mañana, ayer en la mañana iba llegando yo al trabajo, me dice un compañero, dice, rápido, ven y que están golpeando a mi primo. Y sí, antes de llegar al trabajo, estaba, su primo venía caminando al trabajo. Un muchacho llegó, lo abordó y le dijo palabras. El señor cristiano religioso no le emitió ninguna palabra ni nada, y simplemente lo empezó a golpear. Cuando llegamos a defenderlo al Señor, el hombre ya había hecho lo que había hecho, y el Señor, nuestro compañero, nada más se defendía con las manos. Bueno, para no hacérselas tan larga, lo hirió con algo que traía, le picó y todo, y nos sentimos muy feo, y la verdad, pobre señor, pobre compañero, estaba asustado, espantado, y yo me ponía a pensar, digo, cómo la impotencia a veces de uno no poder hacer nada. A veces la impotencia de uno no poder hacer nada, no porque uno no quiera, porque a veces uno pues yo quiero decir, le gana el instinto, ¿no? De supervivencia también, tiene uno que defenderse. Pero bueno, entonces este hecho que ocurrió ayer me pone a pensar de que efectivamente, hermanos, al saber las gentes que profesamos alguna fe, para algunas gentes no les cae tan agradable el que la persona quiera buscar de las cosas de Dios. Y precisamente, hermanos, pues también es uno de los principales objetivos, estar apercibidos de lo sucedido a nuestros predecesores, ya que estamos expuestos a vivir algo similar, dice. ¿Algo similar de qué? Las persecuciones, ¿verdad, hermano? Los vituperios, como decía el apóstol Pablo a los romanos. Pero eso no nos debe de apartar del amor de Cristo, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo. Porque esto ya estaba escrito, dice que a causa de su nombre, ¿somos qué? Muertos todo el tiempo. Cuando dice muertos, somos, vamos a decirlo así en estas palabras, literalmente, físicamente, uno cuando está muerto, a los 3, 4 días ya empieza a descomponerse. Pero para la gente nosotros tenemos ese olor como de muerto, como muertos. Pero ante los ojos de Dios dice que la muerte de sus santos, ¿qué? Es apreciada, ¿verdad? Dice, cuán apreciada es la muerte de sus santos ante los ojos de nuestro Dios. Así que, hermanos, pues vamos a ir a lo que dice ahora. Ya leímos el objetivo. Vamos a entrar directamente a lo que es la escuela, hermanos. Y nuestra lectura bíblica está en Apocalipsis capítulo 8, verso 8 al 9. Y lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Los voy a invitar, en cuanto lo vayan encontrando esta cita bíblica, vamos a ponernos de pie. Vamos a leerlos todos juntos, capítulo 8, verso 8 y 9. Vamos a esperar a nuestras hermanas, nuestros hermanos que se pongan de pie. Ya cuando estemos todos puestos de pie, vamos a empezar a leer todos a una misma voz. Ahora sí, hermanos, ya estamos. Dice así, hermanos. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Amén. Gracias, hermanos, muchas gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Ocupen sus lugares. Bien, hermanos, en este toque de esta segunda trompeta, dice que el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado, ¿dónde? En la mar. Bien, hermanos, nosotros, hermanos, ya sabemos que la escritura, más que nada por medio de la escritura, sabemos que la escritura habla en varias formas. Quiero que me ayuden a descifrar en qué forma habla. Primeramente, hermano Mario, ¿habla literal? Hermano Felipe, simbólico, luego profético y espiritual, ¿verdad, hermanos? ¿De acuerdo, hermanos? Bien. Entonces, cuando dice el segundo ángel tocó la trompeta y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar. Cuando nos dice un grande monte, hermanos, nosotros hemos descubierto, hermano Andrés, ¿quería decir algo al respecto? ¿Agregar algo? Ajá. Como que vi que alzó la mano, pero vi. Entonces, dice que monte significa ¿qué? A un reino, ¿verdad? A un gobierno grande. Y dice que fue un gran monte, que fue, dice,
ardiendo con fuego, fue lanzado en la mar. Vamos a ver lo que nos dice Jeremías capítulo 51, hermanos, en su verso 22. Si alguien lo tiene, que le dé lectura, por favor, hermanos. Sí, adelante, hermano. ¿Qué nos dice ahí? Sí. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal de ellos que hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano sobre ti, y te haré rodar de las peñas, y te tornaré monte quemado. Amén. Gracias, hermanos. Hermanos, aquí el Señor está hablando y hace alusión a ese reino tan grande y poderoso que fue el primer reino de la visión que vio Nabucodonosor, que ese reino interpretaba la cabeza en esa figura, ¿verdad, hermanos? Y aquí lo interpreta como un monte, ¿qué? Destruidor, ¿verdad? Dice, he aquí, dice, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano sobre ti y te haré rodar de las peñas y te tornaré en un monte quemado. Igualmente, hermanos, aquí en esta cita de Apocalipsis capítulo 8, verso 8, dice que este gran monte, como dice, ardiendo con fuego, fue lanzado, ¿a dónde, hermanos? En la mar. Bien, hermanos, entonces nosotros, en su interpretación y en su simbolismo, nosotros sabemos que la mar representa ¿a quién? A pueblos, naciones y lenguas, ¿verdad, hermanos? Ahí dice que fue lanzado ese gran monte, dice, fue lanzado en esa mar. Y dice que la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Ya vamos a ver, hermano, en este cuaderno, que cómo es que esa tercera parte de ese mar, que el mar quiere decir a las naciones, a los pueblos, a las gentes, esa tercera parte de la mar se tornó en sangre. ¿Por qué se tornó en sangre, hermanos? Porque eso nos da a entender que en esa tercera parte de esas personas fueron muertos a cuchillo, perseguidos. Por eso dice, fue tornado en sangre. Hubo derramamiento de sangre, amados hermanos. El verso 9 dice, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar. Hermanos, cuando dice murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, ya hace alusión a otro tipo de personas, no personas comunes, sino otro tipo de personas, otro tipo de criaturas. Y hay un verso muy bonito que dice, hermano Reinaldo, ayúdeme con ese verso, a ver, dice, he aquí todo, dice, porque somos, ¿qué dice? Se me ha olvidado. Amén, así dice. Dice, somos criaturas nuevas, dice, ¿verdad, hermanos? Una vez que venimos a aceptar la palabra, a los mandamientos de nuestro Dios, venimos a ser una criatura nueva. Dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad, hermanos? Dice, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Una vez más, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Entonces, hermanos, dentro de este gran misterio, de estos dos versículos, hay una gran enseñanza. Hay también historia a través de la historia universal, en la cual hay un hombre, el hombre el que ya dijimos, el eje central de este tema, ese hombre llamado Constantino el Grande. Pero hermanos, nuestra escuela nos los va a ir diciendo, nos los va a ir descifrando precisamente a qué se refiere esto. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar a lo que dice. Si hay alguien que quiere comentar algo, hermanos, de acuerdo a la lectura, hermanos, sí, adelante. Amén. Amén. Así es, efectivamente, a esas criaturas. Entonces, hermano, como usted lo estaba mencionando, es aquello porque dice que aquel que no obedece la palabra de nuestro Dios está en vida, pero prácticamente está muerto. Amén, así. Sí, sí, es cierto. Tenían vida porque obedecían a la palabra de nuestro Dios. Amén, claro que sí, hermano. Gracias, hermanos. Bien, hermanos, ¿alguien más quisiera comentar algo de acuerdo a lo que es la lección, de lo que hemos estudiado hasta ahorita? ¿No, hermanos? ¿Alguien se aprendió el texto de memoria, el versículo, hermanos? Que hay tiempo para que lo puedan dar. Adelante, hermana emperatriz. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, hermano. Si sufrimos
también reinaremos con él. Si negáramos, él también nos negará. Segunda de Timoteo 2:12. Amén. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si negaremos, él también nos negará. Segunda de Timoteo 2:12. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más de mis hermanas? Hermana Orfe. Amén. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más, hermana? Si Rosalba. sufrimos, también reinaremos con él. Si negaremos, él nos negará. También él nos negará. Segunda de Timoteo 2:12. Amén. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más? No, hermanos, si no, pues nos vamos a poner de pie todos juntos, lo vamos a dar. Yo, como está un poco pequeño, lo vamos a dar 2 veces. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí? Amén. Dice así, vamos a darlo todos juntos. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si negaremos, él también nos negará. Segunda de Timoteo 2:12. Una vez más. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si negaremos, él también nos negará. Segunda de Timoteo 2:12. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Ocupen sus lugares. Bien, hermanos, el texto de memoria pues también hace alusión a lo que pues leímos en la carta a los romanos. Dice que ¿quién nos apartará de qué? Del amor de Cristo. Si sufrimos, hermanos, también él, dice, reinaremos con él. Si nosotros lo negaremos, también dice que él nos negará. Delante de su Padre nos negará, hermanos. Y aún no nos negará, pues nomás también dirá, dice, a los que están a su izquierda, ¿cómo les dirá? Apartaos de mí, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tratar de ¿qué? De seguir en sus caminos, tratar de estar siempre con esa fe, hermanos, con esa fe ferviente, sabiendo que si nosotros tenemos cualquier tipo de sufrimiento en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, dice que reinaremos con él. Amén, hermanos. Bien, hasta aquí vamos, hermanos, con esta escuela tan bonita. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el material exegético. Le quiero dar este primer párrafo a nuestro hermano Andrés, y también que nos explique algo concerniente a la escuela. Y hermanos, si alguien quiere opinar después de mi hermano Andrés, también puede levantarme la mano para ir engrandeciendo esta escuela. Adelante, hermano. Después del año 70 de la era común, la iglesia sufrió los embates de Roma con varias persecuciones crueles y sanguinarias. La última duró 10 años, del año 303 al año 313 de nuestra era. El emperador Constantino se convirtió en cristiano, entre paréntesis romano, como una estrategia para unificar al imperio que estaba dividido entre paganos y cristianos, situación que ponía en alto riesgo la estabilidad de su reinado. Él dijo haber tenido una revelación divina, un sueño en el que descendía una cruz del cielo y escuchaba la voz de Dios que en latín le decía: In hoc samnigos vinces, que declarado es, bajo este signo vencerás. De esta manera, en el año 312, venció en la batalla de Magencio y adoptó la cruz como un estandarte y un símbolo de su triunfo. Bien, hermanos, pues ya miramos en la escuela pasada acerca de que en el año 70, pues sí fue la destrucción inclusive hasta del templo, y se cumplía lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo, que no quedaría piedra sobre piedra, porque dicen que hasta de los cimientos que se derritió, como decía nuestro hermano, hasta oro querían sacarlo. Entonces hicieron completa destrucción. Y también es cierto que de ahí pues empezaron, como es el protagonista de esta escuela, Constantino, pues una guerra que hizo, que fue sanguinaria, y eso lo que decía pues también lo podemos constatar dentro de la historia universal, que está esa historia acerca de Constantino el Grande, como le llamen, que verdaderamente corrió mucha sangre en ese tiempo. Entonces vemos también, hermanos, porque
Dice que traía un estandarte de acuerdo a la visión que él había visto acerca de una cruz y que la adoptó como un estandarte y un símbolo de un triunfo. Entonces, hermanos, pues vemos tantas cosas que a veces, por ejemplo, cuando no conocemos nada de Dios, algunos de nosotros a lo mejor en un tiempo cargábamos una cruz de oro en nuestro cuello y andábamos bien contentos y hasta la mostrábamos de que ella nos protegía y decía, no, decía mi abuela, si se te aparece algo, ponle la cruz. Y hermanos, pues algo erróneo completamente, algo que no está de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios. Más atrás también eso sabemos que viene de la antigua Babilonia también la cruz, ¿no? Pero aquí lo importante, hermanos, para no adelantarme, pues es esto, ¿no? Que sí es cierto que fue una guerra tremendísima, ¿no? Y más adelante nos va a decir más claro de lo que se trató. Pero bien, hermanos, pues esto es creo que el preámbulo para... Sí, gracias, hermanos. Dios le bendiga. Hermanos, ¿alguien quiere aportar un poquito más? Si no, yo tengo aquí, según la historia, hermanos, dice que el emperador Constantino, bueno, después de las persecuciones crueles y sanguinarias que había hecho Roma en aquel tiempo, la Roma pagana, duró como 10 años, dice, del 303 al 313 de la era común. Dice que el emperador se convirtió en cristiano romano. Si vemos ahí nuestra lección, tiene dos comillas. Dice, se convirtió en cristiano. ¿Por qué dicen así en comillas? Quiere decir que supuestamente, o sea, no se afirma que efectivamente se había convertido. Dice, pero que fue una estrategia para unificar el imperio que estaba dividido entre cristianos, paganos y cristianos. Hermanos, pues dice que es indudable, dice que Constantino, emperador de Roma, aceptó el cristianismo para unir a los pueblos. Esta muestra que tenemos ya, como dice el hermano Andrés, ya más adelantito vamos a ir descifrando cómo es que tuvo una estrategia para poder unificar del paganismo al cristianismo, hacer una sola rama. Entonces, y ya vamos a ir viendo cómo es que fue introduciendo también situaciones de fiestas, de tradiciones que le fue dando un matiz cristiano, hermanos, también. Y ya vamos a ir a ver adelante. Entonces dice que él dijo haber tenido una relación divina, dice, revelación divina, un sueño en el que descendía una cruz del cielo y escuchaba la voz de Dios en latín, decía, in hoc signus vinces, que declarado es, bajo este signo vencerás. Entonces es lo que dice que estaba, hermanos, la conversión. Dice, su conversión, de acuerdo con las fuentes oficiales cristianas, fue el resultado inmediato de un presagio antes de su victoria en la batalla del puente Milvio. Había aparecido un presagio en el cielo, dice, brilló una cruz luminosa alrededor de la cual se podía discernir claramente la siguiente leyenda en latino. Ya lo leímos, ahí lo tenemos en nuestra escuela. Lo que quiere decir con esta señal vencerás. La mañana de la batalla dice que las tropas, según la historia, dice que las tropas de Constantino lucían unos nuevos estandartes. ¿Qué es un estandarte, hermano? ¿Se acuerdan cuando los niños pasaban con las épocas? Que traían su bandera, un estandarte, y en el estandarte dice que aparecieron nuevos estandartes. ¿Y cuál era ese estandarte? Pues lo que decía nuestro hermano Andrés. Su general había hecho sustituir las viejas águilas por el crismón, famosísimo crismón formado por las dos primeras letras griegas del nombre de Cristo, la X y la P, dice. Bueno, está en hebreo. Entrelazadas, dice, la suerte de la batalla, como es lógico, se inclinó por Constantino, o sea que la batalla la ganó Constantino. Dentro de las fuentes que se han analizado, no se encontró un suceso importante en el año 321, por lo que tendremos que seguir buscando. Bueno, hermanos, esto es tocante a lo relacionado que él tuvo una visión, dice, de una cruz y un signo, y que dice que bajo ese signo él vencería. Y efectivamente, la siguiente batalla posterior dice que venció la batalla en Magencio y adoptó la cruz como un estandarte y un símbolo ¿de qué? De triunfo. Entonces, hermanos, por eso desde tiempos de Constantino se empezó a adoptar esto de la cruz que más tarde, hermanos, si ustedes se dan cuenta, después de ahí de la romana ya cristiana,
se desprendió un monje en el cual ya leímos, ¿verdad? Este monje llamado, ¿qué? Martín Lutero, él también, el reformador se le llamó, pero también ellos siguieron adoptando la cruz. El cristianismo, las iglesias protestantes hasta el día de hoy también adoptan esa cruz como un signo, lo que estaba diciendo nuestro hermano Andrés. Es un signo que a partir de este entonces, de Constantino, oficialmente se empezó a adoptar la cruz como un estandarte y símbolo del triunfo de ellos. Ahora, hermanos, la cruz, hablando de la cruz y hablando de Roma, ¿ustedes saben por qué Roma usaba la cruz? ¿La empleaba como forma de qué? De tortura, efectivamente. Era una forma de tortura, una forma de que así los torturaban, así los mataban en la cruz. Muestra de ello, nuestro Señor Jesucristo fue muerto en una cruz a mano de los soldados romanos, porque ese era un método de castigo. Era un método de castigo en el cual sometían a las gentes, que las dejaban a las orillas de los caminos, crucificados desde la mañana hasta la tarde, y también era una señal para todos aquellos que se quisieran rebelar en contra del imperio romano. O sea que la cruz en realidad era señal de castigo para aquellos tiempos, señal de vergüenza. Más tarde el apóstol Pedro dice que también lo crucificaron en una cruz, pero ¿qué? Con la cabeza ¿qué? Hacia abajo, ¿verdad, hermanos? Hermano, Reinaldo. Como malhechores que están sentenciados a muerte, que han cometido grandes crímenes. En aquel entonces eran muchos a la horca. La horca era un instrumento para determinar a todo malhechor. La silla eléctrica, la inyección letal, en aquel tiempo era la cruz. De todo malhechor que ha cometido grandes crímenes, ese era un instrumento de trabajo como un malhechor. Pero no solamente se ha escrito. Y hoy me pongo a pensar en que si en Cristo lo hubieran ejecutado, todos tuviéramos más que Posiblemente. Bien, hermano, gracias. Bien, hermanos, hablando un poco de lo que dice el hermano Reinaldo de la horca, fíjense que dentro de las leyes de Constantino, porque miren, cuando Constantino ya asumió el poder absoluto como emperador, él empezó a regular ciertas cosas. La historia dice que empezó a regular ciertas cosas. Entonces, él dentro de sus leyes, vamos a decirlo así, precisamente eso que decía nuestro hermano Reinaldo, dice que uno de las leyes, uno de los puntos de Constantino es que la crucifixión fue abolida por razones de piedad cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Ahora ya no se castigaba con la cruz, ya no se castigaba con la muerte en la cruz en los tiempos del emperador Constantino, sino que dice, aunque el castigo, o sea, no se les quitó el castigo. El que cometía algo de acuerdo en contra de las leyes de Constantino, lógicamente se le castigaba, se le ejecutaba, pero ya no se le ejecutaba en la cruz, sino que ahora fue sustituido por lo que decía nuestro hermano. Dice así, la crucifixión fue abolida por razones de piedad cristiana, aunque el castigo fue sustituido por la horca, para mostrar que existía la ley romana y la justicia. Bueno, entonces, ahora Constantino sustituyó las crucificaciones, por la horca, ¿verdad, hermanos? Sí, estamos, hermanos, estamos aprendiendo. Hermanos, es muy importante aprender todo esto, porque aprender de este personaje, un personaje que vino a modificar ciertas cosas, inclusive vino a modificar algo tan importante que el profeta Daniel ya lo había predicho desde la antigüedad. Y ya lo vamos a leer más adelante. Bien, hermanos. Sigue diciendo, bueno, ya terminamos este párrafo. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este párrafo? Si no, vamos a pasar al siguiente. Y le voy a pedir en esta ocasión a mi hermano Israel Rojas que nos lea el siguiente párrafo, por favor, y le dé una explicación. Ahí ya es donde vamos a ver lo que dijo el profeta Daniel. Satanás, aprovechando el poderío alcanzando por este personaje, en cumplimiento a lo profetizado por Daniel 7:25, mudó los tiempos y la ley, pues en el año 321 era común, haciendo gala de su influencia en lo religioso al haberse hecho cristiano, emitió un decreto en el que por conveniencia política y para no tener una
dualidad en su gobierno, ordenó que todos los habitantes de la ciudad, cristianos o no, descansaran en el venerable día del sol, es decir, en el día domingo. Código de Justiniano, libro 3, tomo 2, párrafo 2 y 3. Enciclopedia Británica, artículo domingo. De manera que la segunda trompeta fue tocada precisamente en este año 321 en la era común. Bueno, pues sí, hermano, aquí ya está el meollo de verdad de nuestro título de esta lección, que a este hombre, como ya miramos que estaba perdiendo, o su reino se estaba dividiendo entre cristianos y no, pues tuvo que hacer algo. Claro, también aprovechando, ¿verdad?, por las circunstancias y Satanás también, ¿verdad?, que participó, que dice el párrafo, y se cumplió la profecía que sabemos que en Daniel 7:25, ¿verdad?, donde dice que mudará los tiempos. Entonces, cambió, ¿verdad?, el día de adoración, mandado por Dios desde el principio del mundo, que es sábado, lo cambió por domingo, influenciándose o metiendo su tipo de creencias que ellos, ¿verdad?, creían en ese entonces, que tenían diferentes dioses, y uno de ellos que era de este Dios, que en el venerable día del sol, ¿verdad? Entonces, aquí se cumple la profecía hecha por Daniel, desde ese entonces, que este hombre mudaría los tiempos. Entonces, a partir de ahí, ya muchas diferentes creencias o tipos de religiones, ¿verdad?, creen que el día de guardar o el día del Señor es el domingo, ¿verdad? Pero nosotros, conociendo la profecía que se nos ha enseñado, pues sabíamos que esto se iba a cumplir, y se cumplió en este año, en el 321. Entonces, así mudó parte de la ley que dice que del cuarto mandamiento, ¿verdad?, que dice que deberíamos de observar el día del sábado, que es el día de nuestro Dios, y eso no hay mudanza. Nuestro Dios no mudó ese día, porque Él lo instituyó desde el principio del mundo. Entonces, aquí se nos dice que en este tiempo fue cuando fue tocada la segunda trompeta, en el año 321, ¿verdad?, ya en nuestra era. Amén. Y ya, pues sí, se nos ha explicado también en otras ocasiones esta profecía de Daniel, ¿verdad?, que mudó parte de la ley. Entonces, es aquí donde donde se toca la segunda trompeta. Es lo que puedo aportar. Sí, hermano. Gracias, hermano Israel, que Dios le bendiga. Bien, hermanos, pues ya dio una explicación nuestro hermano Israel, precisamente lo que decía el profeta Daniel. Los invito a que vayamos, hermanos, al libro del profeta Daniel, capítulo 7. Vamos a leer desde el 24, síganme con la vista, hermanos, y dice así. Es más, desde el 23, vamos a ver, dice así. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará y la despedazará. Hasta ahí ahorita nos quedamos. Este verso, hermanos, hace alusión precisamente a la cuarta bestia que veía en el sueño el rey, ¿verdad, hermanos? El rey Nabucodonosor. Dice que esta bestia era terrible, que a sus enemigos los desmenuzaba, dice que era más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devoraba y la hollaba y la despedazaba. ¿A quién precisamente hace alusión en esta bestia, hermano Miguel Ordóñez? ¿Precisamente a quién? Hermano Andrés. Exactamente, precisamente a Roma. A la Roma en aquellos tiempos pagana. Óiganlo bien, a la Roma pagana.
porque era un reino tan grande y poderoso que con la sangre que derramaba, conquistaba pueblos, conquistaba reinos. Por eso dice que a la tierra la devoraba, la hollaba y la desmenuzaba. No vamos a decir tierra literalmente hablando, sino que la tierra también, ¿a quién representa, hermano Felipe? Amén, a la humanidad, a las personas. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, esta bestia tenía 10 cuernos. Y también cuernos significa ¿qué? Poder, significa gobierno, hermanos. Dice que se levantarán 10 reyes, 10 naciones que gobernarían. Y tras de ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. De ahí precisamente surge este pequeño cuerno que va a derribar a los 3, a esos 3 que se oponían. Pero hermanos, nosotros ya hemos estudiado esto tocante a los reyes. Pero ahora, bueno, este cuerno pequeño es el que se va, dice el 24. Y tras de ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y dice el 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su tiempo hasta tiempo, y tiempos y el medio de un tiempo. Este poder que surgió, hermanos, desde tiempos de Constantino, porque aquí se hablaba, hermanos, de un personaje, vamos a decirlo así, del código de Justiniano. Justiniano, ¿quién fue, hermanos? ¿Alguien sabe, hermano Reinaldo? Exactamente. Y de Justiniano ya viene ¿quién? Constantino. Exactamente. Entonces, hermanos, estamos hablando de que este cuerno pequeño se alzó, derribó a estos. Ya en tiempos de Constantino es cuando él ya viene a mudar, trata de mudar, ¿qué? El tiempo y la ley. Cuando dice que este tiempo, dice, dice, y entregados serán en su mano, o sea, quiere decir que este cuerno que surgió tendrá poder sobre la tierra. ¿Cuánto, hermanos? Dice, tiempos y el medio de un tiempo, que traducido a lo que nosotros conocemos de esta profecía, son 1000, ¿qué, hermanos? Hermano Andrés, 1000. Amén. Esos años son esos años que prevaleció esta bestia hasta el tiempo que se le terminó, cuando vino a ser apresado el Papa Pío VI, ¿verdad, hermanos? Por las hordas o los soldados de Napoleón, ¿qué? Amén, hermanos. Ahí se cumple la profecía de que se le terminó el tiempo. Sufrió esta herida. Pero bueno, hermanos, ya me estoy metiendo un poquito allá en lo que es esta profecía, de los 1260 años. Pero precisamente habla de este personaje que leyó nuestro hermano Israel. Dice así: Satanás, aprovechando el poderío alcanzado por este personaje y en cumplimiento a lo profetizado por Daniel, que ya leímos, mudó los tiempos y la ley. Pues en el año 321 de la era cristiana, haciendo gala de su influencia en lo religioso al haberse hecho cristiano, emitió el decreto en el cual, por conveniencia política, oigámoslo bien, este decreto de mudar el día de sábado de reposo por domingo fue ¿por qué? Por cuestiones políticas, precisamente. Y para no tener una dualidad en su gobierno, quiere decir, para que no hubiera ni la otra contraparte de su gobierno, por eso él unificó esto. Dice que todos los habitantes de la ciudad, cristianos o no, descansaran en el venerable día del sol, es decir, en el día domingo. Y ahí dice código de Justiniano, los códigos de Justiniano y la enciclopedia. Bien, hermanos, de los escritos que nosotros como iglesia tenemos, hermanos, que nuestros hermanos nos dan para enriquecer más estas escuelas, también ellos dicen aquí y escribieron tocante a lo que dice la historia universal. Dice así: para muestra tenemos la orden, así decía el decreto de Constantino, dice así: para muestra tenemos la orden de observar el día domingo. Fue durante la vida de Constantino de donde se decretó en la iglesia el cambio de día de adoración por el primer día de la semana, o sea, domingo, el 3 de marzo del año 321. El emperador romano Constantino publicó una ley requiriendo un descanso total y público del trabajo en el día más honorable del sol.
La historia de la iglesia por el historiador Arbould dice, el primer día de la semana fue proclamado como día de descanso y de adoración, y su observancia pronto llegó a ser general por todo el imperio. Dice, en el año 321 después de Cristo, Constantino prohibió que las cortes se abriesen en el día domingo, excepto con el propósito de libertar a los esclavos. Y en ese día los soldados eran mandados a omitir sus ejercicios militares diarios. Quería decir que en ese día domingo los soldados no hacían sus prácticas militares ni ejercicios. Dice, pero los juegos públicos continuaron el domingo, con la tendencia de hacer de este día un día de fiesta en vez de un día santo. Hasta el día de hoy, hermanos, nosotros sabemos que la gente, sabemos que ese día, el día primero de la semana, día domingo, lo utilizan para sus fiestas, inclusive este día también, sábado, lo utilizan para sus fiestas, el domingo lo utilizan para sus juegos, ¿verdad? También. Vamos a hablar del el deporte que más a nivel mundial abarca. ¿Cuál es, hermanos? El fútbol, ¿verdad? O el soccer, como le dicen aquí. Entonces, ese día para ellos es día de fiesta. Inclusive, muchos van en la mañana, según ellos, a adorar, de 10 a 12, un ejemplo, y ya el día lo tienen libre para sus juegos y todo eso. Entonces, hermanos, precisamente esto es lo que Constantino vino a hacer este cambio. Hermanos, la mayoría de cristianos, hablando con respeto hacia ellos, las diferentes denominaciones religiosas, muchos de ellos tal vez no tienen conocimiento de por qué adoran el domingo. ¿Sí me entienden? ¿Por qué no se adora en sábado como está escrito en la Escritura? Como el mandamiento que Dios dejó desde la creación del mundo, dice que en 6 días hizo todo y el séptimo, ¿qué? Reposó de sus obras. Así está escrito desde la antigüedad. Así hablaron los siervos de nuestro Dios, así hablaron los profetas. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él guardó el sábado, como era su costumbre. Dice que entró a la sinagoga a leer el libro ¿de qué? De Isaías. Y entonces era la costumbre del maestro. El maestro vino a cumplir la ley, el maestro vino a cumplir los mandamientos. E inclusive después del maestro, después de Jesús, se habla que sus apóstoles siguieron guardando lo mismo. La iglesia primitiva, compuesta por judíos y más adelante por gentiles, dice que también guardaban el día de reposo, ¿verdad, hermano Reinaldo? Guardaban el día séptimo, el sábado, Shabbat en hebreo, que Shabbat quiere decir precisamente eso, descanso, reposo o cesar. Ellos siguieron guardando eso. Hermanos, ya cuando viene este imperio a tomar posesión, a tomar más fuerza, más poder, a partir del año 70 de la destrucción, vinieron otros emperadores hasta llegar a Constantino. Es cuando ya oficialmente se declara en un decreto que ese día de reposo, sábado, ya no se tenía que guardar como día de adoración a nuestro Dios, sino que ahora sería ¿el qué? El primer día de la semana, ¿verdad, hermanos? Hermanos, nosotros sabemos que en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, no hay ningún indicio que ningún siervo del Señor quiso cambiar este día sábado por el domingo. No hay nada escrito que pueda decir que sí se cambió, ¿verdad, hermanos? Por eso precisamente esto se viene hasta este tiempo en el cual se cumplió lo que dijo el profeta Daniel. Dice que el emperador romano Constantino publicó una ley requiriendo un descanso total y público del trabajo en el día más honorable del sol. ¿Por qué del sol, hermanos? Porque sabemos que ellos adoraban a las estrellas, a los astros, eran sus dioses. Y uno de estos dioses es precisamente ¿quién, hermano Israel? Para ellos, el sol, ¿verdad? Un dios para ellos, el día del sol. E inclusive más tarde, cuando ya vienen celebrando Navidad, ahí se celebra precisamente el día del nuevo sol o el sol naciente, ¿verdad, hermano Fidencio? Explíquenos un poquito de eso, hermano. Usted sabe de ese equinoccio de que ellos, por favor, hermano, adelante.
Pasa voz, hermanos. Pasa vos, hermano. Bueno, estamos en un momento en donde estamos descubriendo lo que es la formación religiosa del Imperio Romano. Sabemos bien que en la antigüedad todas las culturas siempre adoraron al sol. Y claro está que para tener unificado el sistema que Constantino ya había organizado, tenía que regir por la misma forma para tener, pero también tomamos en cuenta que en la antigüedad también hubo personas que guardaban el sábado, pero como el poder estaba a flote con Constantino, lo generalizó, pero el sol para ellos era una cosa muy importante. Pero hay otra cosa que tal vez no se han comentado. Los sistemas de imperio siempre han nacido, pero han terminado. Nada ha sido eterno y esta es una sucesión. Digamos, tocante al Imperio Romano. El Imperio Romano en un principio fue un imperio militar. Tuvo mucho poder. Pero así como fue militar, se dividió. Se dividió y esa fue la forma en que aparece después el sistema a nivel religioso. Pero cuando se forma el nivel religioso, entonces ya hubo un acuerdo entre Justiniano y Constantino. Justiniano pues también tuvo poder, pero el que dominó fue Constantino. Pero en ese momento nosotros consideramos que en la antigüedad sí se observaba el sábado porque había cristianos y era la intención, pero el sol siempre fue una cosa importante para la humanidad pagana. Eso, hermano. Amén. Gracias, hermano Fidencio. Dios le bendiga por su aportación. Efectivamente, hermanos, pues así dice la historia, que es de este gran personaje, que él vino, cambió todo esto, pero que desde la antigüedad hasta el día de hoy, hermanos, ha habido siervos de nuestro Dios que hemos venido guardando este día, que nuestro Dios, el Creador, lo decretó, ¿verdad? Él lo decretó, que este día es de guardar, este día es de regocijo, de gozo. Dice, el mandamiento así lo dice, lo acabamos de leer, acordarte del día de reposo de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y el primer, dice ¿qué? 6 días trabajarás, dice, irás toda tu obra, más el séptimo será reposo para Jehová tu Dios. Bien, hermanos, pues esto es lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra. Vamos a seguir avanzando, hermanos, si no hay algún otro comentario que quieran. Hermano Reinaldo. Sí, adelante, hermano, claro que sí. Bueno, en cuanto a este el comentario que te ha hecho, ya ve que pues hemos aprendido quién fue el que cambió el Santo Sábado por el día domingo. Fue un hombre, pero según la historia, pues que ellos se han inventado, ese mismo Señor Jesucristo es el que abolió el sábado, ¿verdad? Pero sabemos que no es así, ¿verdad? Sabemos que es trampa del enemigo. Sí, hermano. Dice así, hermano. Años más tarde, en el año 325, después de la era común, patrocinó el llamado Concilio de Nicea, en el que se expresa de manera clara el cambio de la ley, citado por Daniel. Se cambiaron puntos de fe que son estándares de la doctrina que profesamos. No obstante, fueron mudados por Constantino para hacer blasfemar a los indoctos e inconstantes. Pues, hermanos, sabemos que en ese concilio de Nicea, en el 325, pues se disputaba 2 sacerdotes, Atanasio y Arios, ¿verdad? Atanasio defendía pues lo que hasta ahora se cree, que el Señor Dios es Jesús y es el Espíritu Santo a la vez. Pero Atanasio, siendo también un monje, siendo un sacerdote, él defendía la postura que está en la Sagrada Escritura, que un tiempo el Señor él estaba solo y con su gran poder y sabiduría creó al Señor Jesucristo, luego el Espíritu Santo, los ángeles y todo lo terrenal, ¿verdad? Y pues por creer de esta manera fue desterrado de ese lugar. Y se habla de que iba a derribar 3 reyes, y por eso se llaman los 3 reyes arianos, porque ellos pues apoyaron a Arios en su teoría. Solamente. ¿Es todo, hermano? Gracias, Dios le bendiga. Efectivamente, hermano, este párrafo nos habla de que en el año 325, después de la era cristiana,
dice, patrocinó el llamado concilio, o sea, Constantino patrocinó este concilio de Nicea, en el que se expresó de manera clara el cambio de la ley citado por Daniel. Ya lo vimos, el cambio de la ley. Dice, se cambiaron puntos de fe que son estandartes de la doctrina que profesamos. Oigámoslo bien, hermanos. Dice que se cambiaron, dice, puntos de fe que son estandartes de la doctrina que profesamos nosotros. O sea, nosotros como iglesia de Dios. No obstante, fueron mudados por Constantino para hacer blasfemar a los indoctos e inconstantes. Aquí está la cita de segunda de Pedro. ¿Alguien la quiere leer, hermanos? Antes de continuar en la explicación de esto. A ver, léala, hermano. La palabra en estos días dice: casi todas las epístolas, sus epístolas han hablado de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición y de sí mismo. Amén, gracias hermano. Dios le bendiga. Bien, hermanos, nosotros sabemos, porque las escrituras nos lo dicen, de que nuestro Dios, la primera creación que hizo fue ¿quién directamente? Al Hijo, ¿verdad, hermano? Nosotros eso creemos, que es la primera creación, es directamente hecha por nuestro Dios. Después sabemos, porque la Escritura nos ha dicho que el Hijo, y por el Hijo, dice la carta de los Hebreos, ¿cómo dice? Que fueron creadas y hechas todas las cosas, ¿verdad? Por Él, ¿y para quién? Y para Él, efectivamente. Entonces aquí nos da a entender que nuestro Dios, la única creación que hizo directamente con su poder fue, ¿a quién? Al Hijo. Y eso precisamente se llegó a debatir en este concilio de Nicea, patrocinado por Constantino, porque era un tema que ya se venía dando desde antes de Constantino y que querían llegar a un acuerdo, porque unos creían una parte, unos creían que el Hijo era consustancial. ¿Qué quiere decir consustancial? Quiere decir que era formado de la misma esencia del Todopoderoso, y por lo tanto, estos de Atanasio creían que Jesús era ¿qué? Dios también. Ellos defendían esa posición y de ahí surgió ese lema que se le llama ahora los trinitarios o la Trinidad, que todos son, dice, dioses, el Espíritu, Dios y el Hijo son, dice, uno solo, y los tres son Dios. Defendían esa creencia del grupo de Atanasio. Pero había otro hombre, sacerdote, ¿verdad, hermano? Llamado Arrio, que él defendía la postura la cual nosotros creemos. ¿Y cuál es esa postura que creemos? Que Dios hizo directamente ¿a quién? A su Hijo. Por lo tanto, no es esa palabra consustancial. Quiere decir que no es de la misma esencia de Él. Porque si creyéramos así, entonces quiere decir, hermanos, que Dios ya se fraccionó. Porque ya faltaríamos al mandamiento que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno solo, de ahí ya no hay otro Dios. Él es el único solo Dios verdadero. Entonces, hermanos, basado en esto, pero que esto lo hizo más que nada, dice así: el concilio de Nicea, o primer concilio, dice, fue un sínodo de obispos cristianos, de lo que hablaba nuestro hermano, considerado como el primer concilio de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa, que tuvo lugar entre el 20 de mayo al 19 de junio del 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia, en el Imperio Romano, y el primero de los 7 primeros concilios ecuménicos. El concilio fue convocado por el emperador romano Constantino, o más bien fue convocado por el obispo Osio de Córdoba y luego apoyado por Constantino. Es considerado el primer concilio ecuménico. Se supone que fue presidido por el obispo Osio de Córdoba, quien se cree que era uno de los legados del Papa. Dice, sus principales logros fueron el arreglo de la cuestión cristológica de la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con el Padre. La construcción de la primera parte del símbolo niceo, primera doctrina cristiana uniforme. Y ahí sigue diciendo, bueno, ahora dice, uno de los propósitos del concilio fue resolver los desacuerdos surgidos dentro de la iglesia de Alejandría sobre la naturaleza del Hijo en su relación con el Padre.
En particular, si el Hijo había sido engendrado por el Padre de su propio ser y por lo tanto no tenía principio, o bien creado de la nada. Si estamos poniendo atención que había con este concilio, qué tema se estaba tratando. Dice, si el Hijo había sido engendrado por el Padre desde su propio ser, o sea, de su interior, por lo tanto no tenía principio. Pero nosotros creemos que el Hijo de Dios tiene principio, ¿verdad, hermana Yolanda Ramírez? Claro, principio y fin. Él tuvo un principio, fue creado por Dios. Por eso nosotros creemos así. Pero estos hombres estaban exponiendo ese punto. Ellos defendían esa parte, que Él había sido sacado directamente de Dios, por eso era ¿qué? Perdón, esa palabra se me va. Bueno, dice, Alejandro de Alejandría y su discípulo y sucesor Atanasio defendía esta creencia. Dice, de Alejandría tomaron la primera posición, mientras que el popular presbítero Arrio, de quien procede el término arrianismo, tomó la segunda. En aquellos momentos esa era la cuestión principal que dividía a los cristianos, Alejandro y Atanasio. Alejandro y Atanasio defendían que Jesús tenía una doble naturaleza humana y divina y que por tanto Cristo era un verdadero Dios. Así defendía Atanasio. Dice, en cambio Arrio y el obispo Eusebio de Nicomedia afirmaban que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que habiendo sido creado, no era Dios mismo. ¿Verdad, hermanos? Esta posición defendía Arrio. Esta posición defendía Arrio, y esta posición no es que Arrio nos las haya enseñado, sino que el Señor Dios Todopoderoso nos ha enseñado a través de su escritura que Él dice que fue la primera creación de Dios. ¿Quién? El Hijo. O sea que directamente fue creado por nuestro Dios. Antes del principio de todos los tiempos, antes de todo lo creado, antes habiendo creado todo, así que por lo tanto, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, yo a veces les pregunto, fíjense que una vez le pregunté a un niño allá afuera, en un grupo de niños, que les digo, oye, a ver, hermanito, ¿de ustedes me pueden decir quién es Jesucristo? Y se quedaron todos viendo. Y uno contestó, dice, Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén, hermano. Así se debe contestar, hermano. Inmediatamente cuando digamos quién fue o quién es Jesucristo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Así, de entrada, es lo que creemos nosotros, hermano. Bien, hermanos, si no hay alguien que quiera opinar un poquito más de esto o agregar un poquito. Sí, hermano. Hermano, también es importante, un punto muy importante, de que también este hombre, este emperador, movió la fecha de la Pascua. Y él la estableció después del equinoccio de primavera. Y también él fue quien fundó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Claro, claro. Es importante. Es muy importante, efectivamente. Solamente eso, hermano. Es lo que estamos hablando. Precisamente aquí dentro de los puntos, mire, me faltó leer esa que usted dijo. Dice, las leyes de Constantino fue una de que la Pascua podía celebrarse públicamente. El concilio de Nicea estableció en el año 325 la regla según la cual la Pascua se celebraría el primer domingo tras la luna llena que sigue el equinoccio de primavera del hemisferio norte. Ahí está. O sea que él decretó que fuera, dice, el primer domingo tras la luna llena que sigue el equinoccio de primavera. Primavera, ¿cuándo empieza, hermano, según el equinoccio de primavera? Amén. Después del 21 de marzo, pero dice que al primer domingo, dice, tras la luna llena. ¿Y cuándo sale la luna llena? ¿Cada qué? Hermano, Fidencio. Bueno, la luna tiene una versión que cuando aparece y desaparece de 28 a 30 días. Amén. Cuando está llena son los 15 días. Pero claro está que hay un inicio. Pero si hablamos de los equinoccios, son dos, con los cuales nosotros nos regimos dentro de lo que es la Pascua, que viene cayendo entre marzo y abril. Las cabañas entre septiembre y octubre, porque es un dato muy curioso, totalmente bueno. Hoy es un año bisiesto, entonces que esas cabañas es en octubre.
Cada 4 años. Es un cómputo de tiempo, pero la luna aparece y desaparece por 28 33. Amén. Cada mes, vamos a decirlo así. Amén. Gracias, hermanos. Sí, es muy importante saber todo esto, hermanos, porque nosotros sabemos que cuando Dios dio el mandamiento de celebrar la Pascua, hermana Rebeca, ¿a los cuántos días del mes? Amén. ¿Qué es el mes, hermana Yolanda Peña? El mes de... No, ese es de la Pascua, de Nisan y o Abib, ¿verdad? A los 14, ¿verdad? Así, entonces nosotros nos basamos en lo que dijo el hermano Fidencio en el calendario judío, en el calendario hebreo, que se rige por la luna, ¿verdad, hermano Fidencio? Y amén, gracias, hermano. Sí, bien, hermano, bueno, es un poquito para que sepamos, es muy importante saber todo esto, hermanos, porque nosotros como iglesia, es muy importante saber estos pequeños puntos, porque estos son puntos de fe, porque estamos hablando del punto de fe de celebrar la Pascua a su debido tiempo, no como este hombre lo puso, ¿verdad, hermanos? Bien, vamos a seguir con el siguiente párrafo, hermana, Rebeca, precisamente, por favor, ayúdenos con esto, este párrafo, al estudiar la palabra de Dios. Gracias. Al estudiar la palabra de Dios, encontramos una figura de la retórica llamada símil. Esta consiste en la comparación de una cosa con otra, para dar una idea viva y eficaz de una de ellas, por lo que al leer que apareció como un grande monte, esto nos da la idea de que existió alguien tan grande, imponente y majestuoso como un monte, haciendo referencia al gobierno del emperador romano Constantino, ya que en la Biblia monte representa gobierno. Jeremías 51:25. Pues hermano, este texto ya se leyó y aquí este párrafo nos habla de la figura retórica símil, que consiste, como ya leímos, en comparación. Y aquí precisamente en Jeremías habla de ese monte destructor y que se refiere a este emperador Constantino, porque él pues destruyó pues a la humanidad, vino a hacer cambios que nuestro Dios no los había establecido de esa manera. Entonces aquí se está comparando este monte con él también, porque es un gobierno destructor. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Ahí hay unas citas bíblicas que podemos leer a consideración. Bien, hermanos, pues ya lo vimos, un grande monte nos hace alusión a un gran reino, a un gobierno grande. Hermanos, sabemos que este gobierno del emperador romano Constantino, una de sus leyes también que decretó es, vamos a decirlo así, la libertad de culto. También él hizo eso, proclamó eso o patrocinó eso. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que cada quien podía tener su manera de adorar. Pero que efectivamente no era así, hermanos. Eso era alguna mentira, porque más tarde, si no se llegaban a cumplir las leyes que Constantino editó, podrían sufrir el castigo, podrían sufrir la muerte, la persecución. Y todo eso, hermanos, también se habla de que en tiempos del emperador Constantino dice que los cristianos tuvieron un respiro de las persecuciones, pero es que en realidad no, hermano, sino que era un cambio de un estado a otro. ¿Qué quiere decir? Un cambio de persecución y derramamiento de sangre a un estado de que estar sujeto a las leyes de él, pero que también tenías que sufrir el castigo si no aceptaba sus leyes de ellos, como por ejemplo parte de esto es el celebrar el domingo. Porque si había personas que si no guardaban el domingo como día de adoración, dice que a esos cristianos se les apartaba de la iglesia de Cristo, se les llamaba herejes. Entonces, quería decir que casi venía siendo lo mismo, pero disfrazado de otra manera. Siempre las leyes de Constantino tenían que ser ejecutadas. Por eso dice que este grande monte imponente y majestuoso como un monte, haciendo referencia al gobierno del emperador romano Constantino, ya que en la Biblia monte representa gobierno. Y ahí hay unas citas bíblicas, sí, hermano, adelante. Hermano, tenemos, por ejemplo, la Inquisición, ¿verdad? Que las personas sometían a todas las personas a la religión de ellos. La fe católica. Sí, la católica, ya ves que esa Inquisición mató más
cristianos que Adolfo Hitler. Amén, gracias hermano. Inclusive hermanos, nosotros que ¿se acuerdan de los 4 jinetes, de los 4 caballos? ¿Cuál es el que persiguió a los cristianos? El jinete que salió, ¿qué? Un caballo, ¿qué hermano Andrés? Hermano Andrés, espérense. Verdoso, no, alguien que le ayude. Bermejo, efectivamente. Por ahí iba, en ese tono de color, pero no, hermano. Ese caballo bermejo, que también caballo rojo, pues, eso representa al imperio en lo que dice el hermano, el derramamiento. O sea, siguió el derramamiento, la persecución. Todo aquel que no abrazaba esa fe era destruido. Bien, hermano Fidencio, bueno. Hablando de persecución, tomamos en cuenta la historia de este país. En el año 1600 es cuando vienen los que vienen de Europa con las creencias calvinas. ¿Pero por qué? Porque eran perseguidos también y no estaban de acuerdo algunos. Y por eso tenían que cambiar. Vinieron de este lado en 1600. Sí, hermano, claro que sí. Fueron los que empezaron a colonizar aquí de este lado del el protestantismo. Amén. Gracias, hermano, gracias. Bien, hermanos, pues hay mucha historia, hay mucho que hablar de esto, hermano. Es muy bonito cuando uno se sumerge en esto y a medida que vas leyendo y te vas dando cuenta, vas aprendiendo más y más. Pero la verdadera parte, la verdadera enseñanza que encontramos que nuestro Dios ya tenía escrito todo esto. Todo esto era parte de las profecías que nuestro Dios le había dicho a sus siervos. Tal es el profeta Daniel, que habló precisamente de eso. El Juan, también el teólogo, habló de esto, pero acuérdense que cuando se habla de profecía, la profecía abarca el pasado, el presente y el futuro. Juan habló de esto, habló del pasado y hablaba de su presente en el tiempo que estaba viviendo, cuando también estaba gobernando los emperadores, ¿verdad? Los emperadores, precisamente. Y también habló del futuro, de lo que va a acontecer. Bien, hermanos, seguimos. Hermanos, alguien que me quiere ayudar con este párrafo. Hermano, Roberto, por allá. Paso a vosotros, hermanos. Bien, hermanos, este estudio que estamos viendo está muy interesante y pues voy a darle lectura a este párrafo. Dice así: el monte fue lanzado al mar ardiendo con fuego, lo que nos hace una idea del poder destructivo de ese personaje. Zacarías 12:6, que voy a pedir a alguno de mis hermanos si me ayuda. La mar representa las naciones, lenguas y pueblos. Apocalipsis 17:1, el verso 15. Jeremías 51:13 dice: la tercera parte de ese mar se tornó en sangre. Es decir, murió, pues el derramamiento de sangre es asociado por lo regular con muerte. Bien, hermanos, pues como vemos acá, estas historias se han estado viviendo. Se han estado viviendo por mucho tiempo y pues la iglesia de Dios es la que ha sufrido todo esto. Si nos damos cuenta, mis hermanos, en el objetivo de nuestra lección dice así: estar apercibidos de lo sucedido a nuestros precedores, ya que estamos expuestos a vivir algo similar y debemos actuar con valentía en defensa de nuestra fe. Mis amados hermanos, esto ya se vivió en el pasado. Si nos damos cuenta, estaba viendo un poquito la historia, hermanos, de estos hombres, de este poder el cual pues llegó a gobernar. Y lamentablemente, como dice la misma escritura, que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, hermanos, y pues ahora en este tiempo se está viviendo esto mismo se sigue viviendo aún, si nos damos cuenta, cuando pues este hombre llegó a tener ese cambio. Por ejemplo, cambió el día de reposo. Si recordamos, pues dice que llegó el momento que él dijo allá por medio del profeta Daniel, que iba a llegar alguien que iba a cambiar los tiempos y la ley. Y se cumple allá en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, si no estoy mal, cuando dice que pues ahí llegó este hombre, el cual se profetizaba el profeta Daniel, que se iba a levantar contra todo lo que era nuestro Dios. Ahí es cuando este hombre pues empieza
claro, el poder romano, que es el que llega al momento que cambia el día de reposo por el día domingo. Y pues hermanos, ahí podemos ver aún en inglés los días, si ustedes me pueden ayudar, por ejemplo, ahí podemos ver, ¿por qué se le llama el día del sol? ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué se le llama el día del sol? Lo vamos a ver, y pues por ejemplo en inglés, ¿cómo es el día? ¿Cómo se dice día en inglés? Sunday. Entonces ahí, hermanos, si nos damos cuenta, así mismo, lunes, martes, miércoles, va en honor a todos esos, a los planetas, en los cuales pues el hombre hizo con ese propósito el cambio del día de reposo por el día domingo. Y pues hermanos, vemos cómo esto viene, pero como dice nuestro objetivo, debemos de estar siempre firmes, hermanos. Vemos acá un poquito, quiero darle lectura a una partecita de la historia. Dice acerca de Constantino en el año 326, dice que Constantino ordenó la destrucción de todas las imágenes de los dioses y la confiscación de los bienes de los templos, ya que en el año 319 prohibió la construcción de nuevas estatuas de los dioses, ya que se rindieran cultos a las existentes. Muchos templos paganos fueron destruidos por las horadadas cristianas, dice, y los sacerdotes fueron asesinados entre el año 500. Bien, hermanos, pues aquí podemos ver esta historia. Dice que aquí lo que podemos alcanzar a ver, hermanos, es que todo esto lo hicieron, ¿por qué? Por el poder, por el querer alcanzar, gobernar. Y justamente, hermanos, es también lo que estamos viviendo en estos tiempos, que el enemigo también va cegando día con día el pensamiento del ser humano, y a veces, hermanos, si nos damos cuenta, se va, dice la Escritura, que por causa de la maldad, la caridad de muchos se ha desfallecido, o se ha desvanecido, perdón. Y nos damos cuenta, mis amados hermanos, podemos ver algo tan sencillo, y nosotros debemos de trabajar en esto como seres humanos. Todos estamos expuestos a caer en cualquier momento. Cualquiera de nosotros, hermanos, podemos caer en un error, en un pecado, pero lo importante es de que nosotros, hermanos, tengamos esa misericordia, la cual nuestro Dios, si nos damos cuenta ya cuando llegó el momento que nuestro Señor Jesucristo, pues le presentaron a aquella mujer, ¿verdad? Aquella mujer que era adúltera. ¿Qué dijo el Señor? Bueno, mátenla, pues ya la trajeron acá, mátenla. No, al contrario, ¿él qué tuvo? Tuvo misericordia. Pero ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en este tiempo? Si alguien comete algún pecado, algún error, nos constituimos en jueces y queremos de una vez destruirlo, queremos matarlo. Hermanos, hermano. es importante que nosotros luchemos, que nosotros nos esforcemos, como dice el objetivo de nuestra lección, que luchemos por la fe, que todo lo que pues estamos viviendo, hermanos, ya se vivió en el pasado, pero dice que nuestro Dios nos va a ayudar, Él no nos va a dejar. Gracias, hermano. Pasa a Amén. vosotros. Gracias. Dios le bendiga, mi hermano. Bien, hermanos, pues ya lo dijimos en este párrafo, ya lo leímos, que el monte fue lanzado al mar ardiendo con fuego. Y ya vimos, hermanos, que el mar representa ¿a quién? A los diferentes pueblos, ¿verdad? Y hablando de este poder destructivo que tuvo este monte, tanto en lo político y también las persecuciones a los cristianos. Y eso todo ya lo venimos viendo, hermanos. Las naciones, la mar representa naciones, lenguas, pueblos, nos dice en el Apocalipsis 17:1. Jeremías 51:13 también dice que la tercera parte de ese mar se tornó en sangre. Es decir, pues dice, pues el derramamiento de sangre se asocia por lo regular con la muerte. Eso es lo que se asocia, que dice que esta tercera parte de la mar se tornó en sangre por las persecuciones de este hombre, de este imperio romano, desde que se inició. Y por lo tanto, hermanos, pues eso es lo que se asocia. Dice en Ezequiel 18:13. Bien, hermanos, vamos a pasar al siguiente párrafo. Si no hay nada que comentar, le voy a pedir a mi hermano Uriel, que vaya leyendo. Dice, es importante hacer diferencia. Pasa a vosotros, hermanos. Pasamos. Es importante hacer diferencia entre la tercera parte que menciona Apocalipsis 8:8 y la que se menciona en el versículo 9, pues esta última hace referencia a las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida
refiriéndose con ellos a quienes profesaban las enseñanzas del Señor Jesús. Juan 5:24, y que eran guiados por el Espíritu Santo, de los cuales se anunció que debían padecer persecuciones y tribulaciones para ser tenidos por dignos del reino de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:4-7. Amén. Amén. Bien, hermanos. Este párrafo dice así, al iniciar, dice que es importante hacer diferencia entre la tercera parte que menciona Apocalipsis 8:8. Fíjense que hay una parte que menciona Apocalipsis capítulo 8, verso 8. Vamos a leer esa primera parte, hermanos. Comentamos un poquito hace rato de eso, pero ahorita le vamos a dar un poquito más de énfasis hablando de esta tercera parte. Miren, capítulo 8, verso 8 habla de una tercera parte. Dice así: y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte, ya sabemos quién es ese monte, ardiendo con fuego, fue lanzado en la mar. Y sabemos que la mar incluye a toda la humanidad, ¿verdad? A las gentes, naciones, pueblos y lenguas. Dice, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Ahí hay una tercera parte de esa mar, o de esas personas, o de esas naciones, dice que se tornó en sangre, murieron por ese derramamiento de sangre. Dice, y el verso 9 dice, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Bueno, ese es otro punto de este párrafo. Pero lo que queremos ver en este punto de este párrafo es que dice que murió la tercera parte de las criaturas. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 24, nos dice de esta manera, hablando de estas criaturas. Vamos a leer lo que dice. Juan 5:24 dice así, hablando de esta vida que hablábamos, hermano Reinaldo. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, ¿tiene qué? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Entonces dice que murieron estas criaturas, que tenían vida. Queremos pensar, hermanos, que murieron de una forma física literal, pero que basado en lo que nos dice el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan, dice, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. O sea, pasó de condenación a vida eterna. Pero si bien experimentaron la muerte física, pero dice que más tarde Dios les va a dar la vida eterna. Ellos están vivos. O sea, vamos a decirlo así, en el sentido de que ellos, dice, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de ¿qué? De vivos. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque el estar en Cristo, aunque padeciéramos persecuciones, cuchillo o hambre, el estar en Cristo, dice, nosotros vamos a obtener ¿qué? La vida eterna que el Señor Jesucristo prometía en este versículo que leímos. Sigue diciendo, las cuales tenían vida, refiriéndose con ello a quienes profesan las enseñanzas del Señor Jesús, y que eran guiados por el Espíritu Santo, de los cuales se anunció que debían padecer persecuciones y tribulaciones para ser tenidos por dignos del reino de Dios. A estas criaturas hace referencia esta lectura de que leímos en el Apocalipsis, del verso 9 del capítulo 8. Bien, hermanos, un poquito más haciendo hincapié en esto, dice que la mar, hermanos, contiene una gran variedad de animales, vamos a decirlo así literalmente, entre ellos peces, los cuales son en un sentido figurado representan a los hombres. ¿Verdad que también en sentido figurado representan a los hombres, los peces? Porque el Señor Jesucristo, cuando viene y llama a sus apóstoles, dice que eran pescadores comunes, literalmente dice, mas yo os haré pescadores ¿de qué? De hombres. Por eso dice que esta mar tiene muchos diferentes peces. Como dice así, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos.
Jesús le llama a sus apóstoles pescadores de hombres. Eso lo vemos en Marcos 1:17, lo que hablábamos. Y los hombres justos son figura de peces comestibles. Los hombres impíos son representados en los peces que no sirven para el consumo humano. Y de eso ya sabemos, hermano. Hay algo que quisiera leer aquí, hermanos, Eclesiastés capítulo 9, verso 12, hablando de estos peces que están en la grande mar. Eclesiastés capítulo 9, verso 12, o si alguien lo encuentra, le puede dar lectura. ¿Qué es lo que nos dice el libro del Eclesiastés, hermanos? Amén, hermano. Adelante, hermano. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden en el lazo. Así son ensalzados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Amén. Gracias, hermanos. Bien, hermanos, pues eso es lo que nos habla en cuanto a la tercera parte, dice, de las criaturas que fueron muertos. Dice, cuando ese monte, dice, fue lanzado ardiendo como fuego. Bien, hermanos, vamos a ir avanzando ya casi para ir concluyendo en esta parte final. Vamos a leer los últimos dos párrafos. Hermano Mario, si me lee, por favor, donde dice en la parte final del Apocalipsis 8, versículo 9. Sí, hermano. Este párrafo dice de la manera siguiente: en la parte final de Apocalipsis 8:9 se menciona que la tercera parte de los navíos pereció, lo que hace referencia a las grandes guerras navales que tuvieron lugar en aquel tiempo, y de lo que historiadores como Jacques Pirenne, en su libro Historia Universal, volumen 1, página 206, da testimonio. Sí, mi hermano, pues aquí dice que se menciona que la tercera parte de los navíos, pues según las historias, pues Roma dice que tenía esa ingeniería, que hacían naves especiales para poder conquistar, y eran grandes naves, y eso les sirvió para que pudieran ganar también las guerras. Lo Gracias. que puedo Sí, aportar. hermano, gracias, claro que sí. Bien, hermanos, esto lo estudiamos con nuestros hermanos que imparten la escuela los lunes. Y efectivamente, llegando a la conclusión de que aquí surge una pregunta. Aquí ¿nos está hablando literal o simbólico esto de las naves? Pero hermanos, basado en lo que dice la historia, efectivamente lo que dice nuestro hermano Mario, así dice la historia, dice así. Cuando dice, y la tercera parte de los navíos pereció, se hace alusión a las grandes guerras navales que hubo en ese tiempo. La historia dice, Roma pudo acometer la guerra en Sicilia por medio de navíos construidos en los astilleros de Tarento y de la Magna Grecia. Sus quinquirremes triunfaron en las batallas navales de Miles y Egnomo, dice, más una derrota de flota romana. La guerra había costado a Roma 700 bajeles de combate, o sea, 700 navíos, 700, tan solo a Roma, no incluyendo los demás, los enemigos. Pero hermanos, podemos ver de que hasta en tiempos modernos, hoy, en nuestra era, hermanos, las grandes potencias mundiales también se valen, o sea, se miden en su fuerza, en su poder, en su poderío de combate, también en los barcos, vamos a decirlo así, en los buques de guerra, en los cruceros de ataque, de destrucción masiva. Y si nosotros nos metemos a las estadísticas, hermanos, ahí vamos viendo qué nación o qué potencia mundial tiene más navíos de combate que otras. Entre ellos está Estados Unidos, Rusia, Irán, y todos ellos tienen grandes naves de combate. Entonces, es una parte muy esencial en la guerra, cuando van a la guerra las naciones, de tener navíos de combate. No desde ahora, desde los tiempos antiguos, hablando de Roma. Pero bien, hermanos, ese es un punto en que nosotros creemos que efectivamente dice que los historiadores dice que
Se menciona que en la tercera parte de los navíos pereció, lo que hace referencia a las grandes guerras navales que tuvieron lugar en aquel tiempo. Pudiéramos asociarlo con algo simbólico, hermanos, pero que todavía no está muy bien definido. Se podría asociar también a estas naves como muchos dicen que como Jesús enseñó desde una nave, desde una barquilla, pues también es algo simbólico, pero no nos vamos a adentrar más en un punto en el cual no podamos explicar más detalladamente. Bien, hermanos, ya para concluir ¿alguien tiene algún último comentario antes de concluir, hermanos? Si no, voy a leer el último, voy a tomar la libertad, hermanos, de hablar este último párrafo. Dice así: hermanos, tomemos muy en cuenta el consejo que se nos da en primera de Juan 4:1, y no creamos a todo espíritu, pues hay falsos profetas en el mundo que intentan trastornar la doctrina original, por lo que debemos de recurrir a las sendas más antiguas. Es lo que dice Jeremías 6:16. ¿Paraos qué? En los caminos, ¿verdad? Y buscar la senda más antigua, ¿así dice, hermano? Entonces, nosotros, hermanos, pues como siempre lo he recalcado, que Dios a través de su palabra nos ha enseñado cuál es su voluntad, cuál es su propósito, y cuál es la enseñanza antigua que nos han dado nuestros predecesores, como fueron empezando desde Abraham, Isaac y Jacob, o desde la antigüedad, los antidiluvianos, como Adán, como Sed, como Enoch, séptimo de Adán, donde los hombres empezaron a llamar del nombre de Dios. Y toda esa línea vino guardando los mandamientos de nuestro Dios hasta Noé. Después de Noé, ¿quién fue el que siguió esa línea? ¿Su hijo? Sem. Y después de Sem, ¿cae quién? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Y toda esa línea, hermanos, que Dios ha instruido a sus siervos del ayer, ¿cuál es el camino que debemos seguir? La senda antigua desde la fundación del mundo. Hermana Angelita, ya con usted vamos a ir entrando a las preguntas. Pasa vos, hermano. Amén.
Amén. Sí, hermana. Gracias, hermana. Dios le bendiga, mi hermana. Efectivamente, hermanos, la enseñanza que nos puede dejar esta lección es de este gran poderío que tuvo este hombre. Pero acordémonos, hermanos, que esta bestia, como así lo llama también el libro del Apocalipsis, dice que esta bestia sufrió una herida, pero que no está muerta, ¿verdad, hermanos? Allí está todavía. Ahí está esperando el momento en que ahorita su herida está curándose ella. Curándose, va a llegar un momento en que se va a cumplir lo que dice el Apocalipsis. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablase blasfemias en contra de Dios, en contra de sus santos. Les va a hacer guerra otra vez, los va a perseguir, los va a someter, y aquel que no se quiera someter, dice, hacía que todos los pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, 666. Bueno, hermanos, traigo esto aquí a una vez más leerlo, porque esto es parte de esa bestia, de este poder, de este monte que fue lanzado ardiendo a la mar, y que esta también se le puede llamar bestia. Fue herida, pero ahorita se está curando, y va a llegar un momento en que vamos a tener que echar mano de nuestra fe para poder subsistir, para poder sobrevivir. Claro, en la fe que tenemos en nuestro Dios, como lo decía nuestra hermana, a todos aquellos que vivan en ese tiempo, ya sea nuestra descendencia, nuestros hijos, nietos, no sabemos, pero hay que instruirlos para que pues podamos salir victoriosos. Cuestionario, hermanos, por último dice, la primera pregunta, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a descansar un poquito, les voy a invitar que me acompañen a ponernos de pie, y de esta manera, terminando las preguntas, vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Según Jeremías 5, 51, 25, ¿qué representa un monte, hermanos? ¿Amén? A ver la respuesta, hermanos. Un gobierno. La 2, hermana, por favor. ¿Qué representa el mar? Naciones, pueblos y lenguas. Es lo que representa, es lo que nos dice la escritura. La 3, ¿qué estrategia política utilizó Constantino para unificar su imperio? ¿Qué estrategia política? ¿Qué dice, hermano, por ahí? Se convirtió al falso cristianismo para poder unir, dice todo eso. Aunque dice la historia que en realidad muchos historiadores dicen que no se convirtió totalmente, y que no fue bautizado sino hasta que ya se estaba muriendo en el lecho de su muerte. Dice así: ¿en qué año se tocó la segunda trompeta y qué acontecimiento sucedió en ese año? En el año 321 se emitió el decreto para que el domingo fuera el día de reposo. Ahí es cuando él trató de mudar los tiempos y la ley. Las 5, hermanos. ¿Qué es necesario para ser tenido por digno del reino? Dice: tener fe, paciencia en las tribulaciones. Amén. La 6 dice: ¿qué sentencia encontramos en Mateo 10, 33? Que si negamos nuestra fe en Jesús, Él nos negará delante de ¿quién? De nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? La que sigue: explique la afirmación de que la tercera parte de los navíos habría de perecer, según Apocalipsis 8:9, las grandes guerras navales que se suscitaron en aquel tiempo. Bien, hermanos. La 8, ¿qué se profetizó en Daniel 7:25 y cómo se cumplió? Que se mudarían los tiempos y la ley al cambiarse la fe en el concilio de ¿qué? De Nicea, ¿verdad, hermanos? La 9, ¿qué sucedió en el concilio de Nicea? Se establecieron nuevos canones para la nueva religión del imperio, el cristianismo romano. Amén. ¿Qué consejo se nos da en 1 de Juan 4:1? Que debemos probar
los espíritus si son de Dios, ¿verdad, hermanos? Si son o no son de Dios. Bien, hermanos, esa es la última ya. Amén, gracias, hermanos. Bien, hermanos, pues hemos estudiado la segunda trompeta, esperando que pues esto se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder estar firmes en nuestra fe. Les pido disculpas si me alargué un poco. Le voy a dar el tiempo a nuestro hermano Samuel. Adelante, hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Esclavo fui yo del pecado, me da tristeza recordarlo, pero esa es la verdad. Vivía en un mundo de mentiras, donde era todo fantasía. Fingía tener mucha alegría, pero en el fondo yo sabía que solo llanto, tristeza, amargura vivía sin ti. Un náufrago fui, viviendo sin ti. Yo navegaba en la deriva, como un barco sin salida. Un náufrago fui, viviendo sin ti. Yo navegaba en la deriva, como un barco sin salida. Un náufrago fui. Un náufrago fui, viviendo sin ti. Yo navegaba